hermanos, bienvenidos y saludamos a los que nos ven a través de Facebook o de YouTube. Dios les bendiga donde quiera que estén. Estamos en nuestro miércoles de estudio bíblico y hoy vamos a terminar este libro de Primera de Tesalonicenses. Si Dios lo permite, hoy lo terminamos para que la semana que viene comencemos segunda de Tesalonicenses, ¿verdad? Son libros muy pequeños y hoy vamos a ver el último capítulo, que es el capítulo número 5. Listos para el día del Señor es el título del estudio. ¿Están listos, hermanos, ustedes para el día del Señor? ¿Nos consideramos listos? Sería una buena pregunta, ¿verdad? Y hoy va a estar enseñando sobre estar preparados para algo que todo cristiano tiene la ilusión, que es estar preparados para el regreso de Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor va a regresar? Yo lo creo. No sé cuándo, eso sí, pero de que regresa, regresa. Y dice la palabra que será repentino, ¿verdad? El repentino regreso de Jesús. Así que yo los invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5 y vamos a leer primero los 3 primeros versículos, es decir, del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Si no, en la pantalla lo pueden ver y dice así la palabra del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Regresando ahí al 1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, fíjense, no tenéis necesidad que yo os escriba. Es decir, no me preguntes cuándo, en qué tiempo, qué día, qué fecha, porque no tienes necesidad de saberlo. Y Pablo no se lo está diciendo a los tesalonicenses, nos lo está diciendo a nosotros, amén. No tienes necesidad de saber. Los tesalonicenses, hermanos, fueron instruidos, y bien instruidos, acerca del regreso de Jesús y de muchos asuntos proféticos. Pero Pablo les enseñó de los tiempos, de las ocasiones en relación con este tema del regreso de Jesús. Ellos tenían una noción de los tiempos proféticos en los que ellos estaban viviendo y podían discernir las ocasiones de la cultura presente. Así que estamos una vez más impresionados de que Pablo estuvo con los tesalonicenses, hermanos, solamente por unas cuantas semanas. No fueron años, no fueron meses, solo fueron unas semanas, y eso lo vemos en el libro de Hechos. En ese tiempo les enseñó sobre los tiempos, sobre las ocasiones proféticas en el tema del regreso de Jesús. Y Pablo se iba a sorprender de que algunas personas en la actualidad consideran el regreso de Jesús como una enseñanza importante. Y es que es algo importante. Hablar sobre el regreso de Jesús es una enseñanza que no podemos pasar por alto. Jesús criticó, hermanos, a los líderes religiosos de su tiempo porque no pudieron discernir las señales de esos tiempos. Hablo de cuando Jesús vino por primera vez. Cuando Jesús estuvo aquí entre nosotros, ya había las señales que anunciaban cómo Él iba a venir. Decían que iba a venir en un establo. Decían que iba a venir de una familia humilde. Decían que iba a nacer en Belén. Y a pesar de que Él reunía a todos esos, decían que Él no era. Ahora, la pregunta, hermanos, es: ¿ellos no sabían las señales? Sí las sabían, pero se cegaron. A lo que voy, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado, porque también podemos estar como ellos. Sabemos las señales, incluso muchas veces decimos: no, la Biblia habla de que estos son los últimos tiempos, las señales ya están. Pero la pregunta es: ¿nos va a pasar lo mismo o vamos a ser diferentes? O sea, nos va a pasar que también digamos: pero Él no es. Porque esta gente también pudo haber dicho: no, nosotros sí vamos a saber, está todo listo. ¿Y qué pasó? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Así que, hermanos, no pequemos de pensar que nosotros sí vamos a saber. Tampoco estoy diciendo que seamos ignorantes, lo que estoy diciendo es que
oremos y siempre estemos preparados para pedirle a Dios discernimiento. Discernimiento y decir, Señor, muéstrame cuando sea el momento, ¿verdad? No creer también, no irnos al otro extremo de que todo aquel que diga que es, pensemos que sea, porque también ha pasado que se han hecho pasar por Dios, por Jesús, por el Hijo de Dios, y son simplemente personas mentirosas. Así que Jesús criticó esto, diciendo, ustedes conocían las señales y no se dan cuenta quién es el Hijo de Dios. Así que nosotros también, hermanos, debemos estudiar precisamente por eso las Escrituras y observar el mundo que nos está rodeando, para poder estar al tanto de los tiempos y de las ocasiones. El día del Señor vendrá así. Con esta frase, hermanos, Pablo citó una idea familiar del Antiguo Testamento. La idea detrás de la frase, el día del Señor, es que este es el tiempo de Dios. El hombre tuvo su día y el Señor tiene su día. En el máximo sentido, el día del Señor es cumplido con Jesús, juzgando sobre la tierra y regresando en gloria. Amén. Ahora, no se refiere a un solo día, sino a una temporada cuando Dios avanza rápidamente su agenda al final de esta era. El día del Señor, hermanos, es una expresión del Antiguo Testamento, denota el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, para liberar a su pueblo y para establecer su reino. Continúa diciendo, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Hermanos, los tesalonicenses sabían y habían sido enseñados que no podían saber el regreso de Jesús, la fecha. Y ese día permanecería desconocido y llegaría como una sorpresa, dice la palabra, como ladrón en la noche. Hermanos, un ladrón no te va a anunciar que va a ir hoy a las 8 a robar tu casa. Se va a meter. ¿Y cuándo se va a meter? Cuando menos te des cuenta. Yo recuerdo hace muchos años, vivíamos aquí en La Progreso, yo tendría unos 8 años. Mi hermano tenía 2, mi mamá, y en aquel tiempo nos acabamos de mudar aquí por la Chihuahua, y un día mi mamá tenía un amigo, un señor ya grande, y el señor se quedó a dormir en la casa, y mi mamá le dijo, pues quédese a dormir en la casa, en la sala, perdón, para que no se vaya ya noche a su casa. Hermanos, pues se haga de cuenta de que la sala estaba aquí, el sofá, y la ventana ahí a un lado para que le diera el aire. Pues en la mañana que nos despertamos, se llevaron mi uniforme, se llevaron una licuadora, se llevaron, no me acuerdo, los zapatos del señor que estaba ahí. Y lo que nos dio risa fue que la ventana estaba a un lado de donde él estaba dormido. O sea, el ladrón le pasó por encima de él. Sacó las cosas, no sé cuántas veces, 1 o 2, no sé si era 1, no sé si era 2, y le pasó encima para regresar por la ventana. Y entonces me quedé sorprendido y nos da risa ahora. En su momento, pues mi mamá dice, ¿cómo es posible? Pero se metió. Y ese es un buen ejemplo que a mí me quedó, porque nadie me va a decir como un ladrón en la noche, porque yo lo viví. No te das cuenta. Obviamente, si es un experto, pues no va a hacer ruido. No va a dejar señal, más la señal que va a dejar es que no hay nada de lo que estaba, ¿verdad? Pero no va a haber una señal previa de que Él va a entrar. Y eso es lo que va a pasar con Jesús, hermano. Puedes estar, muchas veces pensamos, amor, figurativamente, el Señor va a regresar un día que yo esté orando. El Señor va a regresar un día que yo esté cantando en la iglesia y en ese momento se van a oír las trompetas. O el Señor va a llegar un día que estemos reunidos en la familia, en la casa. No lo sabemos. A lo mejor tu hijo va a andar por un lado, tú vas a andar por otro. No te va a dar tiempo de arrepentirte. A lo mejor ese día que regrese tienes 3 meses que no vienes a la iglesia. A lo mejor ese día que regrese tienes 1 año que no oras. A lo mejor ese día que regreses, con perdón de la expresión, te la acabas de recordar a tu vecino. A lo mejor ese día que regreses tienes 2 horas que te acabas de pelear con tu esposa o con tu esposo. Y como decimos, ya mañana que se le pase le pido disculpas. Y resulta que en ese ínter se le ocurre a nuestro Señor regresar, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Cuándo, hermanos?
Siempre, no solo el domingo, el lunes, el martes, porque no hay una fecha en que el Señor vaya a regresar. ¿Tenemos que prepararnos en la noche, en la madrugada? No, porque no sabemos a qué hora va a regresar. Puede llegar a las 2 de la tarde, cuando la gente anda trayendo a sus hijos, cuando andas en el mercado comprando, viendo qué vas a hacer de comer hoy. A esa hora regresa. ¿Sí? Porque el día y la hora, nadie lo sabe. ¿Sí? Así que ciertamente no iba a poner fechas en relación con la profecía, y Jesús prohibió que se establecieran fechas cuando dijo: pero el del día y la hora nadie sabe. Jesús lo dijo en Mateo. Dios quiere, hermanos, que ese día sea inesperado, pero quiere que su pueblo esté preparado para lo inesperado. Ahora, yo entiendo al Señor Jesús y entiendo a Dios en esta parte. Lo entiendo perfectamente porque ellos no pusieron fecha y hora. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos seríamos hipócritas. Porque si el Señor te dice: el Señor regresará el lunes 28 de febrero a las 2 de la tarde, créeme que desde principios de febrero esto iba a estar abarrotado. Yo creo que la hermana Susi vamos a tener que conseguir bancas para el patio, y yo creo que iba a haber gente en el portón oyendo de allá afuera. Cuando yo dijera: ¿quién quiera recibir a Jesús?, no nos iba a dar tiempo aquí ni lugar para que la gente iba a pasar acá al frente. Las iglesias iban a estar abarrotadas, los bares y los antros estarían vacíos. De verdad, todo sería amor, las familias estarían abrazadas, diciéndole: te amo, mi vida. No, yo te amo más todavía. Sería como las caricaturas, casi. ¿Verdad, hermano? Pero ¿qué tan cierto sería todo eso? ¿Qué tan sincero sería todo eso? Porque muchos solo lo harían por miedo a quedarse, no por amor a Cristo. Y lo hablamos el día de los bautizos, ¿no? Muchos se bautizan porque no se quieren ir al infierno, no realmente porque amen a Jesús. Son dos cosas muy diferentes. Está como el que le obedece a su papá o a su mamá porque es un hijo respetuoso, y está el que le obedece a su papá o a su mamá porque se lo van a sonar o porque lo van a castigar. Son dos cosas diferentes. Entonces, sinceramente, por eso digo, qué bueno que no hay día ni hora. Porque así, el que quiera hacerlo, lo va a hacer, y el que no, que siga divirtiéndose, porque cuando quiera, el tiempo se acabó. La puerta del arca, como le pasó a Noé, y la gente decía: ábrenos, ábrenos. Y Noé dice: discúlpeme, yo ya no puedo abrir esto porque se me va a meter el agua. Me la pasé años advirtiéndoles, meses: va a haber una inundación, va a haber una inundación. Se burlaron de mí, me tacharon de loco y no quisieron. Y ahorita que están viendo que esto se está inundando, quieren que yo abra la puerta. Lo siento, el tiempo se acabó. Así que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, hermanos, destrucción repentina. La inesperada naturaleza en este día será una tragedia, hermanos, para el no creyente. Serán arrullados por las condiciones políticas, económicas, serán despertados bruscamente. ¿Y por qué digo despertados? Porque están dormidos, ¿sí? Escucharán el atemorizante: no escaparás, porque el juicio ha llegado a ti. La repentina venida, mis hermanos, en un tiempo cuando muchos digan paz y seguridad, fíjense bien, debe ser distinta a la venida de Jesús descrita en Mateo. La venida de Jesús descrita en Mateo sucede en un tiempo de catástrofe mundial, cuando sería imposible que alguien pudiera decir paz y seguridad. Comparando pasajes como este, nos muestra que debe haber de alguna manera dos aspectos, hermanos, para la segunda venida de Jesús. Un aspecto de su venida es que será a una hora inesperada, y el otro, el que será posiblemente predicho. Eso se habla del otro lado, los que quieren a fuerza establecer un día y una hora. Una venida es a un mundo igual que siempre, y la otra es a un mundo de cataclismo, de destrozos. Una venida es encontrándose con Él en el aire, y la otra es Él viniendo con sus santos, ¿verdad? Dice la palabra: como los dolores a la mujer encinta. ¿Cuántas han tenido hijos? ¿Quién recuerda esos dolores? Te avisaron. Te aviso que en 2 horas te va a empezar a doler. No, ya cuando sentiste el primero, ya como te pegan en la costilla, te quebraste. No
No lo conozco, pero las he visto. Me ha tocado estar en hospitales, ¿verdad? Y no lo deseo para los varones. Los varones con la gripa andamos haciendo el testamento, y por eso Dios en su sabiduría dijo, no, a ver, no, tú no vas a aguantar. Ella sí. Tú te me mueres. Así que, pero dice la palabra, la frase de dolores, porque sugiere algo inevitable, hermanos, como que inesperado. Jesús utilizó esta misma idea cuando habló de las calamidades que precederían al final de los tiempos. Dice, o dijo, principio de dolores, lo cual es literalmente de los dolores del parto. La idea es dar a luz a una nueva era e implica un crecimiento, una intensidad y una frecuencia en estas calamidades. Las bases, mis hermanos, para las exhortaciones de Pablo, versículos 4 y 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche, ni de qué, ni de las tinieblas. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿A quién se refiere Pablo? A los cristianos. Nosotros no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Se refiere a la conducta, y Pablo lo dijo a los tesalonicenses, que deben ser quienes son. Fíjate la pregunta, debes de ser quien eres. ¿Quién eres tú? Debes de ser una hija de Dios. ¿Me explico? Porque muchas veces somos hijos de Dios, pero nos comportamos como si no fuéramos hijos de Dios. Así que debes ser quien eres. Dios, hermanos, nos ha hecho hijos de luz e hijos del día. El tiempo en el que fuimos de la noche, porque sí lo fuimos, de las tinieblas, está en el pasado. Así que ahora simplemente debemos de vivir conforme a lo que Dios te ha hecho ahora, una nueva criatura, ¿sí? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo se refiere a que esto no debe sucederle al creyente, hermano, que vive según su naturaleza. ¿Y cuál es? Como hijo de luz, como hijo del día. Nosotros tenemos que estar listos para el regreso de Jesús. Y como no sabemos qué día y qué hora va a regresar, tenemos que estar listos siempre. Siempre. Pablo es llevado a la consideración del día del Señor, a la idea de que los tesalonicenses no tienen nada que temer cuando ese día llegue. Por eso dije, no le habla solo a ellos, nos está hablando a nosotros. Y esto conduce a la idea más profunda de que sus vidas deben estar en armonía con todo lo que ese día representa. Es más, sería bueno, es una buena propuesta, que en la mañana que oremos dijéramos, Señor, hoy quiero vivir como si hoy regresaras, porque no lo sé. Así que ayúdame a que hoy viva como si hoy regresara. Y piensa que hoy va a regresar. A lo mejor en la mañana va a regresar a mediodía, y compórtate y trata a todos como te comportarías. Y cuando ya pase mediodía, va a regresar en la tarde, y sigue igual, y luego va a regresar en la noche. Ya me voy a dormir, va a regresar en la madrugada, ¿verdad? Y así tenemos que estar siempre preparados, y eso nos va a evitar hacer cosas que no estén correctas. Así que es algo muy interesante, hermanos. Tenemos que estar preparados. De cierto modo, la llegada de Jesús va a ser una sorpresa para todos, porque nadie sabe el día y la hora, pero a los cristianos que saben los tiempos, las ocasiones, no debe de ser una sorpresa. Nadie sabe la hora, mis hermanos, pero tenemos que estar preparados. ¿Sí? Si tú sabes que en esa colonia se meten los ladrones a su casa, a las casas a robar, ¿qué vas a hacer? Vas a poner buenas chapas, vas a poner mejores candados, vas a poner a lo mejor una camarita, vas a poner una alarma, pero te vas a preparar. Así que nosotros también debemos de prepararnos, ¿verdad? En toda ocasión, como si fuera a venir un ladrón, que este es un ladrón pero que nos va a robar de este mundo, ¿ah? Para bien. Los que no están en las tinieblas, que viven como lo que son, hijos de luz, hijos de día, tenemos que estar listos, hermanos, para el regreso de Jesús. Pero si estamos en las tinieblas, tal vez atrapados en alguno de los pecados con los que Pablo advirtió anteriormente en esta carta, hermanos, entonces no estamos listos, ¿verdad? No estamos listos y tenemos que prepararnos para el regreso de Jesús. ¿Cuál sería dígame dos causas que podríamos decir, a ver, Edgar, no estás listo? ¿Quién me puede ayudar?
¿Mande? Edgar está en pecado, ¿no estás listo? Pero cuando hablamos de pecado, pues abarcamos un sinfín de cosas, ¿verdad? ¿Mande? Por ejemplo, vive con rencor. Edgar, ¿ya perdonaste a fulano? No, todavía no estás listo. No, es que a lo mejor, ahora que en diciembre nos reunamos en la cena, pero nadie sabe el día y la hora, y si llega en noviembre, por una falta de perdón, te fuiste. Imagínense todo el trabajo. Hermano, a veces me preocupa un poquito cuando somos demasiado buenos cristianos. Y no digo que esté mal, pero les voy a poner un ejemplo. Hay una persona, es un ejemplo, que quizás vive con cierto rencor hacia sus papás o hacia algún familiar. Y esta persona alguna vez le dijo, oye, perdóname. Y le dijo, no, no te voy a perdonar, porque lo que me hiciste nunca se me va a olvidar. Pero es un cristiano. Y aquí viene lo bueno. Este cristiano sirve en la iglesia. Este cristiano lee la Biblia. Este cristiano ora día y noche. Este cristiano económicamente está bien. ¿Y sabes qué hace? Cuando ve una persona necesitada, le da dinero, le trae comida, le compra ropa, le regala una despensa, predica. Ha traído ya a 3 de su trabajo, han recibido a Cristo porque Él los invitó. Es un excelente testimonio. ¿Se irá al cielo? ¿Ustedes qué creen? Hay algo, hermanos, que ahí está estorbando. Y es esa falta de perdón. Y por muchas cosas que haga, se va a ir al infierno. La palabra dice, no es por obras, es por fe, para que nadie se vanaglorie. Así que, hermanos, por eso me preocupa cuando hacemos tan buenos cristianos. Porque digo, no eches a perder todo lo bueno que estás haciendo. Porque estás actuando de 10. Prácticamente eres el mejor cristiano que he conocido. Pero cuídate, porque yo no conozco tu vida al 100. Y me preocupa que haya algo ahí y que no te vayas a ir con el Señor. Entonces tenemos que cuidar mucho, hermanos. Ahora, las exhortaciones de Pablo, ¿cuáles son? No duerman, sean sobrios y velen. Versículos del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche, duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. No vayan a empezar hoy, pastor, pues a partir de hoy, aunque yo me ande cayendo así de sueño, no voy a dormir. No se refiere a eso. Por tanto, no durmamos, porque no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Hermanos, nuestra condición espiritual nunca debe de ser marcada por el sueño. Espiritualmente hablando, necesitamos estar activos y alertas. Velemos y seamos sobrios. Es decir, que espiritualmente no te duermas, ¿sí? No durmamos. Pablo aquí usó una palabra para dormir diferente a la que usó para referirse a la muerte. Aquí la palabra dormir es metafórica para denotar indiferencia a las realidades espirituales de parte de los creyentes. Tú y yo tenemos amigos y familiares dormidos porque les hablas de Dios. ¿Y cómo haces cuando estás dormido y platicas con alguien? O una de dos, si tiene el sueño muy pesado, ni te oyó. Y si lo tiene medio ligerito, no vas a hacer, ajá, pero ni te entendió. Están dormidos físicamente, pero aquí Pablo habla espiritualmente, que les hablarás de Dios. Y la gente tiene un sueño tan profundo, hermano, que ni te escuchó. ¿Sí? Que ni te escuchó. Así que es una palabra que la mencionada para el sueño es de la muerte. Cubre todo tipo de descuido, hermanos, o insensibilidad espiritual. Durmamos, habla mucho que pertenece al mundo. Pero lo que no debe pertenecer a los cristianos es lo siguiente, hermanos. Dormir habla de ignorancia. ¿Qué es dormir bíblicamente? Que no estudias la Biblia, ¿sí? Dormir habla de insensibilidad,
que los demás sufren y a ti no te importa, que los demás tienen necesidades y a ti no te importa. Durmamos habla de no defensa, es decir, que también no defiendas a tu rey, ¿sí? Durmamos habla de inactividad, que solo seamos como los bebés, que queremos que nos alimenten, pero no damos nada, ¿sí? Sobrios, hermanos, no quiere decir sin sentido del humor. Tiene en mente alguien que el valor adecuado de las cosas y por lo tanto no se emociona mucho por las cosas de este mundo. La persona que vive su vida para divertirse, para entretenerse, no es una persona espiritualmente sobria. Está ebrio del mundo, ebrio de la diversión, ebrio del mundo, de las cosas del mundo en general. Entonces Pablo, al ordenar sobriedad, Pablo no tenía en mente al tipo de personas que suprimen entusiasmo, emoción por Jesús, no, promoviendo lo que ellos creen que es una manera más equilibrada de vivir. El mismo Pablo era entusiasta seguidor de Jesús y era acusado incluso de fanatismo religioso, ¿sí? El oficial romano Festo pensó que Pablo estaba loco. Y los corintios pensaban que estaba fuera de sí. ¿Se acuerdan de los corintios? Dice Pablo, pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Lo contrario a la vigilancia espiritual, mis hermanos, es el sueño espiritual. Lo contrario de la sobriedad espiritual es la embriaguez espiritual. Como cristianos no somos del día. Y por lo tanto tenemos que velar y estar sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo usó las imágenes ¿de qué? De la armadura de un soldado, ¿sí? Para estar vigilantes. Un soldado es un buen ejemplo, hermanos, de alguien que debe velar y debe ser sobrio y que está equipado con su armadura. A mí me encanta ver las imágenes o videos de los soldados de Inglaterra, esos que traen como un tipo gorrito así negro hasta arriba. Esos cuates están tan preparados, hermanos, tan preparados, que el otro día veía un video de unos niños traviesos haciéndoles travesuras aquí y a mí me dio risa. Y el soldado, mira, no quisquilló ni se rió, él estuvo firme. Y los niños ahí querían hacerlo reír y todo, nunca pudieron. Estuvo firme, cuidando, ¿verdad? Cuando uno compara, hermanos, esa descripción de una armadura espiritual con la que se encuentra, por ejemplo, en el libro de Efesios, no hay una correlación exacta. Esto indica que Pablo veía la idea de armadura como una imagen que ayudaba, no como algo rígido, ¿sí? Sino como algo que protegía. La fe, el amor, son representados por la coraza, porque la coraza, hermanos, cubre órganos vitales. Ningún soldado iría a la batalla sin la coraza. Y ningún cristiano está equipado para vivir la vida cristiana sin fe y sin amor. Es su coraza. La esperanza de salvación es representada como un yelmo, porque el yelmo protege ¿qué? La cabeza. Y es esencial como la coraza. La esperanza, hermano, no es usada en el sentido de un pensamiento deseoso, sino en el sentido de una expectación confiada en Dios en el futuro. ¿Cuál es la seguridad de tu futuro, hermano? Versículos 9 y 10. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué, hermanos? Para ira. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces estamos equivocados los cristianos en la manera en que vivimos? Antes de tener la esperanza de la salvación, habíamos sido puestos para ira, pero ya no somos puestos para ira. Ahora somos para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué es la ira? Es importante entender que Pablo se refería aquí, hermanos, a la ira de Dios, ¿sí? Somos salvados del mundo, somos salvados de la carne, somos salvados del diablo.
Pero primero y ante todo somos rescatados primero de la ira de Dios. Y esa es la más peligrosa de todas. La ira que tú y yo merecíamos. Todo el contexto de Pablo aquí es el rescate del creyente de la ira de Dios. Hermano, el día que tú recibiste a Cristo, fuiste salvado de la ira de Dios. Imagínate, nuestra agenda para ira fue designada de dos maneras. Primero, debido a lo que Adán nos hizo, a toda la raza humana, somos puestos para ira. ¿Por qué? Porque desobedeció y porque pecó. Segundo, debido, hermanos, a nuestro pecado, somos puestos para ir. Cuando Jesús muere en la cruz, toma ahora nuestro lugar que estaba designado para la ira de Dios. ¿Y quién sufrió la ira de Dios? Él. ¿Sí? Y nos reprograma para ahora ser puestos para alcanzar ira, no, para alcanzar salvación. Como creyentes, cuando pensamos que estamos puestos para ira, nos mostramos para una cita que ya fue cancelada por Jesús. ¿Quién murió por nosotros? Dice. La idea de que Jesús murió en nuestro lugar, hermanos, no solamente en el sentido como un favor, sino que nos sustituyó. Esa es la diferencia. Que el que tenía que estar ahí en la cruz sangrando era yo, no él. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para ¿qué? Dice la palabra, alcanzar ¿qué? Salvación. Pablo puso lado a lado dos ideas interesantes, hermanos. Puesto que hace hincapié en la soberanía de Dios para obtener, es una palabra que hace hincapié en el esfuerzo humano. Juntas muestran que el alcance completo de la salvación involucra iniciativa divina y esfuerzo humano. ¿Sí? Porque también tú te tienes que esforzar. Ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Habiendo obtenido salvación, hermanos, por medio de Jesús, siempre viviremos juntamente con Él. La promesa de unidad con Cristo no puede romperse. Él te lo prometió. No importa si vivimos o morimos, dice aquí, que velemos o que durmamos, siempre estaremos con Él. Porque Él que dijo, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y Dios no miente. Dios no miente, hermano. ¿Quién murió por nosotros? Ya sea que velemos o que durmamos. La muerte de Jesús no es suave, hermanos, para llamarla está dormido. Pero nuestra muerte sí puede ser llamada vamos a dormir, ¿verdad? Su muerte fue muerte para que la nuestra solamente fuera llamada sueño. ¿Se dan cuenta? Nuestro privilegio, hermanos, animarnos unos a otros. Versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Por lo cual, hermanos, animaos unos a otros. Pablo una vez más nos dice que recibamos ¿qué? Ánimo, sino que también lo demos. Si todos los cristianos, hermanos, tuviéramos un corazón para animarnos unos a otros, todos estaríamos animados. Pero normalmente, ¿qué es lo que queremos? Que nos animen. Pero ¿cuándo estamos dispuestos a animar? Y edificaos unos a otros. ¿Edificar qué significa? Desarrollar. Cuando tenemos nuestro primer interés en desarrollar a otros cristianos, entonces Dios nos edificará a nosotros. La idea es una iglesia llena, hermanos, de participantes activos, no de espectadores pasivos. Es claro que en las iglesias primitivas el cuidado de las almas no era delegado a un oficial individual, ni siquiera a los hermanos más dotados. Era un trabajo en que cada creyente tenía el trabajo de hacer. Cada uno. Así que, como lo hacéis, termina diciendo ahí Pablo, no es que no hubiera ánimo entre los tesalonicenses, o como si nadie fuera edificado, pero lo que Pablo está diciendo es que continúen así. Continúense animando y háganlo más y más y más. Rogando y exhortando. Pablo les ruega, hermanos, que hagan 3 cosas con respecto a sus líderes. Versículos 12 y 13. Ojo con nuestros líderes de nuestras iglesias. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a quienes.
a los que trabajan entre vosotros y os presiden, ¿en qué? En el Señor. ¿Se refiere a quiénes? A los que predican, a los que sirven en la iglesia, a los pastores, a los líderes, maestros, y os amonestan, porque dice, a los que presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, hermanos. Los cristianos debemos reconocer a nuestros líderes, y los líderes se describen de tres maneras. Yo le pido a Dios que un día me ayude a ser un líder como Él lo quiere. No sé qué tanto me falta, yo sé que mucho, pero no me queda más que pedirle sabiduría. Dice, los que trabajan entre vosotros, los líderes, hermanos, son reconocidos no solamente por su título, porque de esos hay muchos, sino por su servicio. ¿Sí? Y eso es lo que hace a un líder diferente. Un título es bueno, pero solo si el título es verdadero y si describe que la persona realmente es lo mismo delante de Dios y del hombre. Porque delante del hombre podemos ser unos, pero delante de Dios quizás muchas veces somos diferentes. Y luego dice, y os presiden en el Señor. Hermanos, los líderes son reconocidos por presidir a la congregación en el sentido de dirigir y proveer liderazgo como un pastor sobre las ovejas. Y esto describe un claro y un legítimo orden de autoridad. Y luego dice, y os amonestan. ¿Cuántas iglesias no dicen, y el pastor me llamó la atención? No tiene amor, no hay amor. Es que es su trabajo. Si no, no sería pastor. Me queda claro que hoy en la actualidad existen pseudo pastores que no amonestan y que te dicen toda la vida que estás bien, que Dios te ama como eres y que tú sigas así mientras no te dejes de congregar, ¿verdad? Pero no es el trabajo de un pastor, ¿sí? Es como si yo le digo a mi hijo, ¿te estás drogando? No te preocupes, yo te amo de todos modos, tú síguelo haciendo, no te preocupes, mi amor nunca lo vas a perder, y sabes que esta es tu casa. Imagínense, ¿cómo me vería yo como padre? Mal. Y muchos pastores se ven así hoy tolerando el pecado en la iglesia. No, a ese no le digas nada porque es el que ofrenda más. No, a ese no le digas nada porque es el que nos regaló los micrófonos. No le digas nada. Oye, pero hoy trajo otra mujer. Sí, pero no le digas. Tú al contrario, dale la bienvenida. ¿No? Entonces, no es el trabajo de un pastor. Amonestar, hermanos, significa llamar la atención o reprender, advertir. ¿Por qué advertir? ¿A mí en qué me afecta que tú estés en pecado? A mí, en nada. Pero me preocupa que tu alma no se vaya a salvar, porque volvió al principio, porque el día y la hora nadie lo sabe. Y si yo veo que algo estás haciendo mal, que algo no es correcto no ante mis ojos, aclaro, que lo que estás haciendo no es correcto ante los ojos de Dios, te tengo que decir que lo que estás haciendo está mal. Y si te enojas conmigo, pues ni modo. Pero al menos yo le puedo decir, Señor, yo ya cumplí. Yo ya le dije. Porque el Señor, si yo, ahí sí viene el problema. Fíjense, si yo lo veo y me callo, ahí sí el Señor me va a decir, ¿y tú qué eras? No, pues ¿pastor de qué? Si no le dijiste nada. Y ahí sí, aguas conmigo, porque ahí el Señor me va a pedir cuentas a mí también. Entonces, hermano, no es nuestra labor quedarnos callados. Al mismo tiempo que es un tono fraternal, como de un padre llamándole la atención a un hijo, como un hermano mayor llamándole la atención a su hermano menor. Que los tengáis en mucha estima y amor. Hermanos, los cristianos deben tener mucha estima a sus líderes y tenerlos en estima y amor. Ellos deben hacer esto por causa de su obra. Ellos no merecen una estima por el título, por la personalidad, sino por la labor que hacen para el pueblo de Dios. Los ministros cristianos que predican la verdad completa y se esfuerzan en la palabra, en la doctrina, merecen respeto, hermanos. El apóstol ordena que sean estimados abundantemente y superabundantemente, y eso debe de ser hecho en amor. Pablo menciona el trabajo y lo conecta al respeto que estos siervos deben recibir de aquellos a quienes sirven. Y esto sugiere al menos dos cosas. Fíjense bien. Si los congregantes supieran y entendieran cómo es el trabajo realizado
Para los que supervisan espiritualmente, los congregantes respetarían y apreciarían más a sus líderes. El trabajo es un aspecto esencial del ministerio y no hay lugar para un pastor perezoso. Primero, afirma que ellos trabajan. Resulta de esto que todos los ociosos son excluidos de llamarse pastores. Un pastor tiene que trabajar. Y yo lo veo, hermano, yo en mi propia vida, yo le doy gracias a Dios por ello, porque de repente, pues prácticamente todas mis noches son en la computadora. ¿Sí? No digo todas, pero casi todas. Si no estoy preparando el estudio del miércoles, estoy preparando la prédica del domingo. Y no es algo que se haga en 5 minutos. Claro, habrá quienes la hagan en 5 minutos y no es nada que te edifique, pero si es algo que te va a edificar, es algo que se tiene que preparar. ¿Sí? A veces también, por ejemplo, como hoy, venimos del trabajo, venimos cansados, quisiéramos llegar a la hamaca ya y acostarnos, dormirnos un rato, pero hay que cumplir. Y la ironía de la vida es que yo puedo decir, yo no quiero ir a la iglesia. No, tú eres el pastor, los demás pueden faltar, pero tú no. Hoy hay mundial, los demás pueden faltar, tú no. Hoy está lloviendo, pues los demás pueden faltar y tú vete despacito, pero tienes que llegar. Oye, aquel tuvo gripa y pasa, porque me pasa, pastor, le aviso que no voy a poder ir porque tengo gripa. Y me da ganas de decirle, yo también, pero yo ya voy. Yo me siento peor que tú, pero ya voy. Y es como me da risa como el chiste del maestro, que el que le dice a su mamá, no, hoy no quiero ir a la escuela. Hijo, eres el maestro, tienes que ir. Cuando eres alumno puedes faltar, cuando eres el maestro, ¿no? Así que, pero gloria a Dios por la labor que nos permite hacer y porque es un privilegio servirle. Y me decía un pastor, tú tienes que predicar igual si está lleno o si hay uno. Tienes que predicar igual. Y créanme, cuesta porque sí, la carne te motiva, te emociona ver tanta gente, a lo mejor hasta, no sé, te emocionas más. Y cuando ves 2 o 3, ay Señor, ayúdame, me da hasta flojera. Pero lo tenemos que hacer porque yo no sé si el mensaje de hoy le vaya a hablar al único que vino, ¿verdad? Así que tenemos que amar a nuestros líderes. Si un cristiano no puede sentir amor y estima por su pastor, debería ponerse de rodillas y pedirle al Espíritu Santo que cambie su corazón, o irse a otro lado y someterse a un pastor al que pueda llegar a estimar y amar en el amor del Señor. Tened paz entre vosotros. Con esta orden, Pablo dijo que los cristianos simplemente deben dejar riñas, deben dejar discusiones. Y este es un gran camino, hermanos, hacia la estima y al amor hacia los líderes de nuestras iglesias. Pablo los exhorta sobre cómo lidiar también con personas difíciles. Hermanos, va a haber personas difíciles dentro de las iglesias. Alguien decía por ahí, deciste, parece que Dios las escogió a todas, las reunió y dijo, una para cada iglesia. Porque ninguna iglesia se va a salvar. Y de repente ya tenías a fulanita y acá tienes a menganita. Y ya no sabes quién está peor de las dos. Pero no, me voy para acá y resulta que acá te encuentras a otro o a otra. Y siempre hay uno. Y yo digo a veces, yo sé por qué el Señor lo dice. Porque el Señor dice, si no arreglas tu carácter con ella, ¿con quién lo vas a arreglar? Imagínate que te juntes con puros buena onda, que te sonríen, que te abrazan, que te quieren, que te consienten. ¿Cómo voy a moldear mi carácter? Pero cuando llega aquella que me hace así, y ya la voy a saludar y ya se está volteando por otro lado. Ay, Señor, ayúdame a darle amor. ¿Cómo está? Dios la bendiga. Ahí es donde voy a forjar mi carácter. Ahí es donde vamos a trabajar nosotros. ¿Sí? Yo puedo ver que el Señor a veces así lo hace. Así que Pablo exhorta, hermanos, versículos 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Que alentéis ¿a quiénes? A los de poco ánimo. Que sostengáis a los débiles. Que seáis pacientes ¿para quién? Con todos, dice. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal.
Ah, como no me saludaste tú la semana pasada, este domingo no te saludo yo. ¿Eso es mal por mal? Sí. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Y termina diciendo, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con, hasta con el que te cae mal. Ahí él está incluido en todos. Hasta con el que no te pagó, hasta con el que habló de ti, ahí está incluido, todos. ¿Y qué nos pide el Dios que hagamos por todos? ¿Hacer qué? Lo bueno. También os rogamos, rogar, hermanos, es decirle a alguien lo que debe hacer, pero sin aspereza. No es una reprimenda ni una condenación, pero tampoco es solamente una sugerencia. Es urgente y serio, pero asociado con el ánimo. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Las personas, no solo el pastor y los líderes, hermanos, que ministran de una variedad de maneras, dependiendo del estado de las personas que necesitan ser ministradas. Así que si alguien es ocioso, hermanos, el deber del cristiano, ¿qué es? Amonestarlo. Otros necesitan aliento y otros necesitan ser sostenidos. Y a lo mejor puede ser que tú pases por todas las etapas. Alguna vez vas a necesitar que te amonestes, otras veces vas a necesitar que te den aliento y otras veces vas a necesitar que te sostengan. ¿Sí? Los ociosos se refieren, mis hermanos, a los que están fuera de orden. Usando una palabra militar que describe a un soldado que se sale de la fila o que marcha a un paso diferente a los demás, esta persona obstinada que simplemente quiere mantener su propia opinión o su preferencia. Estos deben de ser amonestados. Los de poco ánimo son los que literalmente llamamos de carácter débil. ¿Conoces a alguien de poco ánimo, de carácter débil, que con cualquier batalla se quiebra? Con cualquier batalla, por naturaleza o por experiencia, tienden a ser tímidos, a ser cobardes. Y estos necesitan, ¿qué, hermanos? Aliento. ¿En el sentido de qué? ¿Qué significa aliento? Darle fuerzas. A ver, hermano, yo creo que tú con todo te me caes. A ver, ven, te voy a dar una buena terapia. Que le agarre mi hermana Susi 10 minutos nada más en el cuarto de niño. Sabroso. Y va a salir de allá como Rocky, con todo, ¿verdad? Pero necesitamos alentar cuando vemos a alguien débil, caído. Y los débiles, hermanos, deben ser sostenidos y apoyados con el propósito de construir su propia fuerza en vez de seguir aumentando su debilidad. En vez de seguir aumentando su debilidad. Yo me acuerdo muy bien, hace años, yo era no digo que ahora soy un maduro, quizá ahora soy menos inmaduro, pero inmaduro sigo siendo, era muy inmaduro espiritualmente, lo reconozco. Y yo creo que todos empezamos en ese proceso en que nos molesta que el pastor no nos saludó, nos molesta todo de la iglesia. Y llegaba un momento en que yo estaba en un grupo de alabanza y me molestaba algo, y el domingo que venía no subía. Y ya me iban a decir, ya Edgar, es que mira, ya ahí estoy el domingo que viene, otros 3, 4 domingos, y veía algo que no me gustaba, y el otro domingo me volvía a acercar. Hasta que alguien un día me sentó conmigo y me dijo, Edgar, yo veo que tú eres muy inmaduro espiritualmente. Hoy me dolió, pero después dije, dice, eres el único que cada vez que se enoja, se va. ¿Vas a estar así toda la vida? ¿O piensas que toda la vida Dios te va a conceder todo lo que tú quieres? Y cuando lleguen las cosas que no te agradan, ¿te vas a bajar del barco? Tienes que aprender a lidiar con todas las cosas. ¿Cómo vas a llegar a ser algún día un líder? Es más, y me lo dijo, yo te veo como pastor, pero mientras tengas ese carácter no vas a llegar. Y ahora sé por qué el Señor se tardó. Porque el Señor nos va forjando hasta que diga, ya estás listo. Pero mientras, no. Y cosas, hermanos, que amor, si yo te las cuento ahorita, vas a decir, pastor, usted se enojaba por eso. Entonces sí, así de tonto estaba. Porque somos inmaduros en algún momento. Me enojaba si me decían, el domingo vas a cantar esta canción, y llegaba el domingo y me decían, no, ya la cambiamos, vamos a cantar otra. No canto. O sea, como
no he sabido, le estoy cantando a Dios, y aunque yo no le cante en el micrófono, le voy a cantar acá en el coro, pero le estoy cantando a Dios. Pero mi molestia, ¿cuál era? La carne. No fui el principal, yo quería que me vieran todos cuando yo estuviera aquí con el micrófono. Entonces, cositas, hermanos, que con el tiempo yo fui entendiendo y comprendiendo y diciendo, sí es cierto, nos enojamos por cosas a veces vanas, tontas. Una vez me enojé porque estábamos 5 personas ahí sentadas y íbamos a hacer el aseo y le dijo una persona que era de los líderes, fulano, agárrate la escoba, tráete esto, fulano, tráete la aspiradora, vamos a aspirar, recógete. Y a mí no me dijeron nada, hasta por eso me enojé. Porque, o sea, yo estoy picado. A todos nos mandaron a hacer algo, o sea, yo no cuento aquí. Hasta porque no me mandaron a hacer aseo, me enojé. Y si digo, a veces somos muy inmaduros. Ese es mi ejemplo. Yo puedo asegurar que hay ejemplos a lo mejor o peores o no tan peores, pero hay de todo. Nos enojamos porque hoy pasé y dije, pastor, buenos días. Y el pastor andaba pensando en que no encuentra su Biblia y todo, y no te volvió a ver. Y tú, no hay amor aquí. Yo ya me voy. En mi vida, vuelvo a saludar al pastor. En mi vida. Ahí sí, allá en el púlpito hay que darnos amor, hay que darnos amor. Lo saludo y no me peló. Y es cierto, ya me voy de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí es cierto. Por eso Pablo dice aquí, a los débiles, apóyalos. Alguien se tiene que acercar y decirle, mira, no te saques de onda por eso. Tu mirada debe de estar en Cristo. Tú vienes a alabar a Cristo. Tú vienes a oír la palabra de Dios. ¿Sí? Hermanos, hay gente que se va de las iglesias por puras tonterías. Y yo no digo que esté mal irse a una iglesia. Si de repente te cambian de trabajo, oye, pues me voy a trabajar a México, no fui a nuestra iglesia, no voy a venir hasta acá. Si de repente oigo que el pastor predica puras herejías y va en contra de lo que la Biblia dice, pastor, muchas gracias, pero necesito aprender palabra real. Eso se vale. Pero que me voy porque los hermanos no saludan, que me voy porque hicieron agua de Jamaica y no me dieron ni un vaso, o sea, por cosas que a veces dices, no vale la pena. Así que hay que cuidar, hermano, a los de poco ánimo, a los débiles, hay que fortalecerlos. Y algunos ven a Pablo refiriéndose a estos 3 grupos en pasajes anteriores. Si ese es el caso, vienen buenos ejemplos sobre cómo hablar con individuos de cada categoría. Por ejemplo, aquí en Tesalonicenses, en el capítulo 4, los haraganes, que son los ociosos. Poco ánimo, los ansiosos debido a sus seres queridos fallecidos. Débiles, los que sufren bajo la tentación de caer en inmoralidad. ¿Sí? Hermanos, dice Pablo aquí, que seáis pacientes para con todo. Aunque se deben tomar 2 medidas diferentes con los diferentes tipos de personas, los cristianos deben de ser pacientes con todos, hermanos. Y esto es porque el verdadero cristianismo es mostrado, hermanos, por la habilidad de amar. ¿Sí? Y ayudar a las personas. No buscamos solo a personas perfectas a las cuales ministrar, hermano, ¿sí? Sino a personas difíciles a veces. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. El cristiano, hermanos, nunca debe de buscar venganza, sino dejar que Dios lo compense. ¿Sí? Al contrario, debemos seguir siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Cuando tenemos un corazón perdonador para todos, hermanos, no solo es bueno para ellos, también es bueno para nosotros. ¿Sí? En el siguiente pasaje escribirá sobre más asuntos espirituales como la oración, acciones de gracias, adoración. Pero antes de esos asuntos espirituales, primero vienen enseñanzas sobre buenas relaciones. Jesús dejó claro, hermanos, que debemos arreglar las cosas con los hombres antes de venir a adorar a Dios. ¿Se acuerdan que dijo? Antes de venir a dejar tu ofrenda, ponte a cuentas con tu hermano. Pero cuando él dijo, antes de venir a dejar tu ofrenda, no se refería al dinero, mis hermanos. ¿Cuál es la ofrenda que le damos a Dios cada domingo? La adoración, el venir a oír su palabra. ¿Sí? Entonces dice Dios, antes de eso, ponte a cuentas con tu hermano. Amén. Sobre su adoración personal, versículos 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo
Jesús. Hermanos, no solamente gozarte en las cosas felices, sino también en las difíciles, en las penas. Pastor, ¿usted quiere que yo me esté riendo cuando se muera mi familiar en el velorio? No, el gozo no es risa. El gozo se llama tranquilidad y paz en el corazón. Ese es el gozo de saber que las cosas que pasan son por la voluntad de Dios. Si voy a llorar en un velorio, voy a llorar, porque voy a extrañar a ese ser que hoy se va. Pero mi gozo puede seguir, aunque mis lágrimas estén saliendo. Porque eso significa que tengo una paz y tranquilidad y fe en que el Señor obró por su voluntad. Amén. Así que su gozo, hermanos, del cristiano no se basa en las circunstancias. Su gozo se basa en ¿quién? En Dios. Las circunstancias cambian, hermanos. Dios no. Orad sin cesar. Los cristianos deben orar continuamente. No podemos inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y doblar nuestras manos sin cesar. Por eso son hábitos de oración. No la oración en sí. La oración es la comunicación con Dios. Y podemos vivir cada minuto del día en una constante, en una fluida comunicación con Dios. Yo puedo estar orando con Dios todo el día y trabajando. Puedo estar orando con Dios y andar manejando. ¿Sí? Así que es importante hacerlo. Hay un valor importante y significativo en un tiempo donde nos alejamos de toda distracción también y nos enfocamos en Dios, hermanos, en un tiempo de oración a puerta cerrada. Pero también hay espacios en la comunión, en cada momento que vivimos, como lo acabo de decir. Hay muchas valiosas implicaciones de esta orden. El uso de la voz no es un elemento esencial de la oración. ¿Están de acuerdo? Porque yo puedo ir orando en mi mente. O sea, no digo que esté mal orar con la voz, ojo lo que dije. No es esencial. ¿A qué me refiero? Podemos orar en pensamiento. Otra, la postura de la oración no es lo más importante. Es que si no oras hincado, no vale. No, puedes orar sentado, acostado, parado. ¿Sí? El lugar de la oración no es lo más importante. Es que solo vale si es en la iglesia. No, puedo orar en mi recámara, puedo orar en la cocina cuando estás cocinando. ¿Sí? Un cristiano nunca debe estar en un lugar, ojo con lo que voy a decir, donde no puede orar. ¿Habrá lugares donde no se pueda orar? Entonces un cristiano no debe estar en un lugar donde no puedas orar. ¿Sí? Dar gracias en todo. Hermanos, no damos gracias por todo, sino en todo, que es diferente. Reconocemos que la soberanía de la mano de Dios está en control, no en fe ciega o en casualidad. Cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo es la gratitud. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Después de cada una de estas exhortaciones, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Se nos dice que hagamos esto porque es la voluntad de Dios. La idea no es, esta es la voluntad de Dios, así que hazlo. No, la idea es, esta es la voluntad de Dios, así que si es voluntad de Dios, lo puedes hacer. ¿Sí? Es eso. No es fácil, hermanos, estar siempre gozosos. No es fácil orar sin cesar. No es fácil dar gracias en todo. Pero podemos hacerlo porque es la voluntad de Dios. Dios nunca va a pedir por voluntad algo que no puedas hacer. ¿Sí? Yo no le voy a decir a mi hijo, ay, ojalá que un día puedas cortar la rama que está hasta allá arriba del árbol. Yo sé que no se va a poder subir, ¿verdad? Así que Pablo nos exhorta, hermanos, sobre su adoración pública, versículos del 19 al 22. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Fíjense, no apaguéis al espíritu. Podemos apagar el fuego del espíritu, hermanos. Entonces, si te dice que no lo apagues, quiere decir que se puede. ¿Por qué? ¿Con cómo lo podemos apagar? Con nuestras dudas. Cuando tú dudas, con nuestra indiferencia, con nuestro rechazo hacia Él o por la distracción con otros. Cuando las personas empiezan a atraer la atención hacia sí mismos, es seguro que vamos a apagar al espíritu.
No menospreciéis las profecías. Reconocemos, hermanos, que el Señor habla y a través de su pueblo aprendemos a estar atentos a su voz. Siempre hay que examinar las profecías, pero no las tenemos que menospreciar. Y están ahí escritas para que las estudiemos. Es muy posible que la profecía estuviera siendo menospreciada en ese momento porque había individuos que estaban abusando del don. Había haraganes en los tesalonicenses que tal vez espiritualmente su haraganería con profecía. Había personas ya, para que se den una idea, que ya ponían fechas y especulaban sobre el final de los tiempos, desde ese tiempo, que tal vez respaldaban sus especulaciones con supuesta autoridad profética. Examinarlo todo, por eso dice Pablo, examínalo todo y retener lo bueno. La maldad y el engaño pueden mostrarse incluso, hermanos, en un entorno espiritual. Así que es importante que como cristianos examinemos todo. Cuando han hecho el examen, según los estándares de la palabra de Dios y el discernimiento del Espíritu entre los líderes, entonces realmente retendremos lo bueno. Entre el tiempo en que Pablo vio por última vez a los tesalonicenses y cuando escribió esta carta, había pasado tiempo en Berea. Ahí los cristianos eran de un carácter noble porque escucharon la predicación de Pablo y diligentemente buscaron en las Escrituras para ver si lo que decía era verdad. Pablo quería que los tesalonicenses tuvieran un corazón y mente más como los de Berea. Absteneos, dice, de toda especie de mal. Hermanos, cuando se hace el examen, cualquier examen de maldad debe ser desechado. Y esto incluye el mal que puede venir con apariencia espiritual. Ojo con eso. Es visto, la apariencia externa puede parecer espiritual. Señala la forma en que se puede presentar también la maldad. Ellos deben rechazar el mal en cualquier forma o apariencia que se llegue a presentar. Conclusión, la santificación completa como la obra de Dios en nosotros. Versículos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo, hermanos? Para la venida de nuestro Señor Jesús. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y el mismo Dios, hermanos, de paz os santifique por completo. La idea detrás de la palabra santifique es ser apartado, que el mismo Dios te aparte, te haga santo, que te haga algo distinto, algo diferente, rompiendo las viejas asociaciones, muriendo el hombre viejo y naciendo un hombre nuevo. Por ejemplo, un vestido es un vestido, pero un vestido de novia es santificado, apartado. ¿Por qué? Porque es para un propósito especial y glorioso. Y Dios quiere este ejemplo, Dios quiere que seamos tú y yo apartados para Él. ¿Sí? Y el mismo Dios de paz os santifique. Pablo dejó claro que la situación es la obra de Dios en nosotros, hermanos. Esa es la santificación, la obra de Dios en ti y en mí. Hace hincapié en las palabras mismo, en sea guardado, en fiel es el que os llama y en el cual también lo hará. Este énfasis completa las exhortaciones previas de Pablo en todo lo que le dijo al cristiano. Nunca quiso decir que hicieran cosas con sus propias fuerzas. Más cristianos son derrotados a causa de la autosuficiencia que a causa de un ataque de Satanás. Muchos cristianos realmente la debilidad es pensar que todo lo pueden sin Cristo, que pueden solo, o por el conocimiento que ya tienen, que pueden. La manera en que efectúa esta transición indica que solamente en el poder de Dios, en quien hace el llamado, que sus exhortaciones pueden ser llevadas a buen término. Les he estado rogando, dice Pablo, para que hagan ciertas cosas, pero es solo la fortaleza de Dios que serán capaces de hacerlas. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. El uso que Pablo le da a esto, hermanos, en este pasaje, ha llevado a muchos a adoptar una visión del ser humano creyendo que el hombre está conformado por tres partes. ¿Alguien la sabe? Espíritu, alma, cuerpo. El espíritu es la parte más alta, más distintiva del hombre, la inmortal. ¿Sí?
Y el alma es lo más bajo, es el alma animal que contiene las pasiones, los deseos, las cuales tenemos en común con muchos, pero que en nosotros son trazados por el Espíritu. Y al ser la parte intensa y material del hombre que puede existir aparte de la vida espiritual, el alma se conecta con el mundo a través de los sentidos del cuerpo físico. Se conecta con Dios a través de la fe, la cual puede ser llamada el sentido del Espíritu. Tendemos a pensar en el Espíritu como si fuera más como el cuerpo, el recipiente de nuestra interacción con el mundo espiritual. Debido a que el alma y el Espíritu tienen referencia a la parte no material del hombre, se confunden. A menudo una experiencia destinada a edificar el Espíritu a veces puede ser que solo bendice al alma. No hay nada malo con la emoción del alma y la bendición, pero no hay nada en ello que edifique espiritualmente. Es por eso que muchos cristianos van de una experiencia emocionante a otra, ¿sí? Pero realmente nunca crecen espiritualmente, porque el ministerio que reciben es el del alma. Si yo te digo a ti, por ejemplo, yo te digo, y Dios te está diciendo hoy que tú pronto te vas a sanar, y que Dios te perdona, y que hoy te levanta, y que hoy comienzas, y que hoy te echamos atrás todo lo pasado, y esto y el otro, y nomás te puedes emocionar del alma, y vas a empezar a llorar, y vas a sentir bonito, pero vas a salir de aquí, pero espiritualmente no pasó nada. Solo fue una emoción del alma. El alma tiene emociones. Cuando tú ves una película y se muere el esposo y la viejita está ahí y empiezas a llorar, ¿qué te emocionó? El alma. ¿Más el espíritu se edificó? No se edificó, no pasó nada, ¿sí? Entonces, por eso es que a veces el cristiano confunde. Cuando vamos a una iglesia y salimos, que le llaman avivamiento, y hay un concierto y hay miles de alabanzas, y lloras y te emocionas, y sales de ahí y dices, mi espíritu está renovado, pero en 2 o 3 días vuelves a hacer lo mismo. Solamente fue una emoción del alma, no fue una convicción del espíritu. Así que dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Podemos recibir esta orden como inspirada, hermanos. Dios quiere que haya una jerarquía dentro del ser humano. Primero con el espíritu, luego con el alma y finalmente con el cuerpo. Y esto no es para decir que el cuerpo es malo, Eso contradice la idea de Pablo aquí, que la persona entera sea apartada y guardada para Dios completa, espíritu, alma y cuerpo. Dios salva nuestro cuerpo como salva nuestra alma, como salva nuestro espíritu. Y el cuerpo tiene un rol importante y definido en el plan, ser resucitados con un cuerpo nuevo, dice la palabra. Sin embargo, Dios diseñó al humano, hermanos, para vivir bajo el orden, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. En vez de cuerpo, alma y espíritu. Estamos para sublimar las necesidades del cuerpo y del alma, y las necesidades del cuerpo y al alma a las necesidades del espíritu. Así también como Dios obra en nosotros. Noten el orden: espíritu, alma y cuerpo. La Shekinah, que es la presencia del lugar santísimo de Dios, y de ahí se vierte sobre el lugar santo, y así hacia el patio exterior. Así las mismas cortinas del cuerpo son irradiadas con su luz. Una petición de oración y un saludo dado, 25 y 26. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Hermanos, orad por nosotros. Pablo era un apóstol y la iglesia de Tesalónica estaba conformada por muchos cristianos jóvenes. Pablo aún creía que necesitaba oraciones, así que simplemente les dijo, orad por nosotros. Hermanos, ¿quién de aquí no necesita ya que oren por él? Nadie. Todos necesitamos siempre que alguien esté orando por nosotros. Siempre. Dios requiere, hermanos, de su pueblo el deber orar por los hermanos, por los ministros, por los pastores. Y no es para sorprenderse si aquellos que no oran por sus predicadores no reciben beneficio de la enseñanza. Saludar a todos los hermanos con ósculo santo. La idea que Pablo quiere que los que lean la carta, hermanos, saluden a todos los cristianos de Tesalónica. Si él estuviera ahí en persona, saludaría a todos, pero como no lo está, envía un saludo a través de esta carta. Conclusión, 27 y 28. Os conjuro por el Señor
que esta carta se lea a todos los santos, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Os conjuro por el Señor. Pablo aquí usó una frase fuerte. Era importante que esta carta, hermanos, fuera leída entre los cristianos. Y esta es una declaración inusual, única en las cartas de Pablo, por la que Pablo agregó esta frase. Como esta era su primera carta a los tesalonicenses, aún no se había establecido la costumbre de que sus cartas se leyeran en público. Así que Pablo aquí quiere asegurarse que a partir de ahora esto se haga, que las cartas se lean en público. Como la carta era un sustituto de su presencia, Pablo no quería ninguna decepción por que la ausencia de él frenara la difusión de la palabra de Dios. Pablo quería asegurarse de que la iglesia escuchara la carta de primera mano y no a través de intermediarios que pudieran quitar o poner de su fruto. Tal vez Pablo temía que las personas pusieran atención a los pasajes que hablaban en las cartas de los asuntos que más le interesaban y ignoraran otras partes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Casi todas las cartas de Pablo, hermanos, empiezan y terminan con la idea de la gracia. Y esto también es verdad, de que casi todo lo que Dios tiene que decir a su pueblo. La gracia, hermanos, es el favor inmerecido de Dios. Su dote de amor y aceptación para con nosotros se debe a quién es Él y a lo que Jesús ha hecho. Gracia significa que le agradamos y que todas las razones están en Él. Gracia significa que podemos dejar de trabajar por su amor y empezar a recibir. Es apropiado para esta carta, la primera de Pablo para las iglesias reservadas, esta carta llena de amor, aliento e instrucción que termine con una nota de gracia. Lo que sea que Dios tenga que decirnos, y en todas las cartas, hermanos, del Nuevo Testamento hay cosas que examinan el corazón y lo hacen temblar. Comienza y termina con gracia. Todo lo que Dios ha sido para el hombre en Jesús se resume en eso. Toda su dulzura, toda su belleza, toda su ternura y toda su paciencia, toda la pasión de su amor es reunida en gracia. ¿Qué más podría un alma, hermanos, desear que la gracia del Señor Jesús more en nosotros? ¿Qué más podemos pedir? Es más incluso de lo que pudimos haber deseado en algún momento de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este libro que hoy terminamos, esta primera carta a los tesalonicenses, donde sin duda has hablado a nuestros intelectos y también a nuestros corazones. Señor, gracias por todo lo que tú haces por nosotros, incluso hablarnos en amor, a veces en reprensión, pero siempre hablando para edificar nuestras vidas, Señor. Perfecciónanos, Señor, día a día, y que cada día, Señor, vivamos como si tu regreso fuera en un instante. No sabemos cuándo será, Señor, por lo tanto, ayúdanos a estar preparados en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.